criterios para la reincorporación laboral en tiempos de coronavirus que se van a ir presentando poco a poco. Sí. Tocaste la palabrita principal, que es el famoso miedo, ¿no? Sí. Y un miedo que se va incrementando a través de los días, porque básicamente es algo inédito, ¿ok? A nivel mundial, que habíamos conocido sobre que un factor de riesgo, como este biológico, como es el COVID-19, formara parte de un día a día, ¿sabes? Nunca había pasado, ¿ya? Y que además ha tocado a todos los ámbitos de la sociedad y ha tocado a todos los seres humanos, sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar el credo. Entonces, estamos construyendo sobre bases, ¿ya?, que van muy lentamente, porque hay mucho de lo que todavía se desconoce sobre el COVID. Entonces, ese miedo hace que de alguna manera la gente o se quede paralizada o se vaya impulsando, ¿okay?, de manera progresiva para ir afianzando estas bases que necesitamos fortalecer en este momento tan difícil. ¿No? Y además que van surgiendo tal vez en este proceso, porque el miedo es libre, y en este proceso también van quizás surgiendo esos monstruos inéditos que nosotros vamos teniendo como seres humanos. Procesos inclusive hasta de adicciones, si se quiere, en medio de todo este proceso. Entonces estamos como entre que nos debatimos, estamos en casa, fíjate, estamos en casa, no nos queremos mover de casa, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, no sabemos ni siquiera cómo manejar ciertas condiciones, ciertas situaciones que van surgiendo en este proceso. Así es. Utilizaste la palabra monstruo por segunda vez en la mañana de hoy, ¿sabes? y es importante que lo veamos, porque los criterios van a depender de este monstruo que se acaba de desatar. Porque cuando habíamos sospechado que íbamos a tener el tiempo, y no el tiempo que queríamos, sino el tiempo impuesto para... Pero necesario, ¿no? Muy bien, pero ese famoso tiempo del que tanto habíamos pedido tener, pero que ahorita se impuso, ¿ya? Y ahora sí tengo tiempo, pero ¿tiempo para qué? Para mí, para la familia, para pensar en lo que había dejado atrás y no había podido hacer, ¿sabes? O esa cuestión que te inmoviliza, como tú lo acabas de decir, ¿no? Te levantas en la mañana y ya no es voy a arreglarme, tengo que programar por qué vía voy a llegar al trabajo, no, es sencillamente levantarme a ver cómo cumplo mi cuarentena el día de hoy, ¿ok? Cómo me manejo. Y hay un grupo de personas que realmente está sola, ¿sabes? Y no sabe cómo manejar ese miedo y cómo vivir el día a día con este monstruo que no está en la calle, sino que probablemente estaba en casa y yo no lo conocía. Porque ¿a qué me dediqué cuando yo estoy solo? Probablemente a trabajar, probablemente a mis hobbies, ¿ya? Probablemente a estar tratando de llenar mi tiempo, ¿ok? Pero nunca había pensado qué voy a hacer con mi tiempo cuando yo estoy en casa, solo, ¿ya? Entonces, esta situación es lo que ha conllevado a manejar los famosos criterios de reincorporación. Unos que no dependen del trabajador, sino que dependen de la empresa y evidentemente del Estado, y otros que hay que empezar a abordar, y en donde este miedo, este factor de riesgo psicosocial, que es muy importante, igual que el factor de riesgo biológico, que es el COVID, que es el virus, son lo más importantes en tener, ¿okay?, a considerar como criterios de incorporación. Ahora, Ender, tú como médico psiquiatra eres especialista en salud y seguridad ocupacional. ¿Cuáles han sido tal vez los casos que han llegado a ti puntuales, que has tenido que colaborar, que apoyar, que contribuir en este proceso? Sí. Quizás lo más recurrente que has podido tú encontrar. Fíjate, esta situación ha conllevado a que hay empresas que no podían detenerse, porque tenían Claro, que seguir sí. prestando servicio, ¿ya? Y las empresas que tuvieron que detenerse. ¿Quién crees que tenga más miedo? ¿El que está en la calle o el que está en la casa? Esperando a que te digan puedes salir. Yo creo que el que está en la calle. Muy bien, porque es que yo quisiera quedarme en mi casa, pero no puedo, porque estoy comprometido en mi lugar de trabajo y estoy comprometido con mi país, ¿sí? Y tengo que seguir prestando un servicio. Entonces tengo que manejar la situación de unas medidas preventivas que tengo que aprender a hacer y que tengo que hacer consciente, como el que tengo que lavarme las manos, no puedo llevarme las manos a la nariz, a los ojos, a la boca, y que suena como que es fácil de hacer. Aplícalo tú. Pero no es tan fácil, es verdad. Muy bien, porque son cuestiones que son inconscientes. Inconsciente, ¿Sabes? cierto. Dígame a la gente que usa lentes, ¿ok? ¿Cuántas Que veces se vive como rascando se los lleva la ojos, mano a alguien que usa los lentes a la ojos, cara? cierto. ¿Sabes? Entonces, hacer eso consciente y poder controlarlo lleva su tiempo. Pero cuando te enfrentas en la calle, llegas al trabajo y entonces te dicen, bueno, mi vecino tiene COVID positivo.
Y la gente, uy, yo vengo en el metro, o yo vengo en una camionetica por puesto, y mi guante, tengo que cuidarlo, me lo tengo que poner, déjame guardarlo. Porque, ¿sabes? Porque esto conlleva una situación que habitualmente la gente no estaba acostumbrada a hacer, y es manejar equipos de protección personal en la calle. Ahora, Ender, ¿cuánto tiempo se tarda el ser humano o el cerebro en asimilar una rutina? ¿Hay una teoría de esto? Claro, y va a depender evidentemente de tu experiencia. ¿Ok? Ok. Porque si bien es cierto, hay un proceso de una triada psicológica que te dice lo que tú piensas, dependiendo de cómo tú piensas, te vas a sentir y en base a eso vas a poder actuar, ¿ok? Que es la famosa triada psicológica. Pues bueno, ese pensamiento, que es la cognición, tiene una cantidad de procesos que están relacionados con tu experiencia. Entonces decir es que bueno, que tú lo lees y tú lo repites y probablemente con 20 repeticiones te lo vas a aprender, tú y yo sabemos que no es cierto. ¿Sabes? ¿Quién me garantiza eso? Muy Ojalá. Una plana, como en el colegio, una plana. Lo que sí es cierto es que para aprender algo y sea mucho más rápido de aprender, tú tienes que tener una motivación. ¿Cierto? Que algo te guste. Porque si algo te gusta, sencillamente con anotar 2 o 3 cositas, tú puedes ampliar, ¿cierto? Y de hecho lo acabo de ver ahorita contigo, que anotaste 2 o 3 palabras y desarrollaste un tema que estaba para el día de hoy. Eso requiere de experiencia y requiere de algo que se llama motivación, algo que te guste, ¿ok? Algo que te lleve adelante. Okay. Entonces, aprender estas cosas, pues evidentemente va a llevar a que las empresas, el Estado, la sociedad se motive y se motive a tomar en serio lo que es seguridad y salud laboral, porque ahora lo estamos viviendo todos. Aquí seguimos conversando con Ender Rangel, médico psiquiatra especialista en salud y seguridad ocupacional, terapia, hablando un poquito de adicciones, un poquito de reincorporación al tema laboral, y un punto nos va llevando a otro. Yo le decía a él, ¿cómo hacer una persona que de repente tiene un tratamiento por un cuadro psiquiátrico, un cuadro psicológico, pero que hace su vida normal? Vamos a suponer, una persona que sufre depresiones, pero que lo controla con unas pastillas. Bueno, debe incorporarse al trabajo, pero resulta que en situación límite, como le llaman los especialistas, que en este caso, una situación límite, se pueden además desarrollar adicciones. Y uno cree que la adicción es a una sustancia únicamente, y resulta que no es así. Hay que prestar mucha atención. Así es. Y una cosa va llevando a la otra. Sí, ¿Ah? sí. Era lo Y que decir, decía. no, tengo que trabajar otra vez. No, Sí. porque resulta que desarrollé una adicción. Claro. O resulta que tengo un tratamiento médico y debo incorporarme y me da miedo. O sea, es como que todo. ¿Qué hacer? Vamos a comenzar con el tema del desarrollo de adicciones, por ejemplo, en este proceso situación límite llamado COVID-19. Muy bien. Te decía que de alguna u otra forma todos tenemos factores, ¿sabes? Tenemos condiciones de riesgo o tenemos características que en una situación como esta nos pueden conllevar con una mayor o una menor probabilidad a desarrollar alguna patología psiquiátrica. Esta situación límite que nos ha confinado a la casa nos puede llevar a una situación a básicamente todos un proceso de ansiedad, ¿ya? Que alguien habitualmente, promedio, lo maneja relajándose de manera adecuada. Respira, hace meditación, se conecta a través de las redes sociales, busca una red de contención que lo vaya apoyando. Pero ¿qué pasa con estos pacientes psiquiátricos que tienen una patología de base, una patología crónica, que viene medicada y que además se suma a esta situación y cómo manejarlo? Y ahora que estoy en la casa y mis niveles de ansiedad son mayores, que de por sí yo era muy ansioso y ahora estoy más ansioso, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Pues bueno, lo primero es, debes contactar a tu especialista, debes revisar cómo es tu proceso psicofarmacológico. Debo aumentar la dosis, debo agregar algo que me ayude a contenerme, no solamente el antidepresivo, sino a veces hay que agregar en una situación como la de ahora un poquito de ansiolítico para proteger a la gente. Debo buscar apoyo de mis redes, pues lo más seguro es que sí, ¿ok? Y más toda esta gente que está solita en casa o que le quedó quedarse sola, porque de alguna manera la familia estaba de viaje y no pudo regresar. No sé si te ha pasado que familias quedaron separadas porque estaban de viaje y no pudieron llegar. Y apenas ahora, hasta la semana pasada, hasta ahorita, después de 30 días, poco a poco han venido retornando. ¿Ya? ¿Qué hace el paciente psiquiátrico cuando le toca reincorporarse? Pues bueno, uno, ver si requiere alguna medicación adicional o si sencillamente lo que quiere es buscar una contención adicional desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Entonces, va a depender, es muy individual eso de qué debo hacer. Ahora, Ender, cuando un paciente, una persona, como tú bien lo dices, en una situación límite, todos somos vulnerables, ¿no?
¿Qué pasa con estas personas que pueden, cuáles son las adicciones que este tipo de situaciones puntuales, llamemos COVID-19, puede desarrollar? ¿Cuáles son estas adicciones que decir, wow, ¿y ahora qué hago? Esto no me pasaba y ahora me está pasando. Muy bien. ¿Qué pasa en la situación de este confinamiento domiciliario? Te quedas en la casa, ¿ok? ¿Tienes alguna hora de levantarte? Pues bueno, si eras regular y levantarte a las 5:30 de la mañana, pues seguramente te despertarás, abrirás los ojos, prenderás el televisor si lo tienes en tu cuarto, o sencillamente te levantas, vas al baño, orientas y te vuelves a acostar, y sencillamente, ¿y ahora qué hago? Una gran parte de la población pues sencillamente continuará durmiendo. Continúa durmiendo. Continúa durmiendo. Otra gran parte pues no puede conciliar el sueño y sencillamente pues agarra su teléfono, revisa su correo, revisa sus redes sociales y empieza a contestar. Si antes lo revisaba a las 8, ahora lo reviso a las 5:30 de la mañana, después de haber ido al baño, después de haberme tomado un café. Y no empiezas a tener ese límite de que lo puedes revisar a las 5:30, pero sabes que a 5:45 debes salir, porque si no, no llegas por la cola, ¿cierto? Ahora no tienes ese freno, que es la cotidianidad te permite. Ahora tu freno está ahí, tú te puedes dar cuenta que te levantaste, agarraste el teléfono y te metiste en el Instagram y son las 8 de la mañana, uy, no he terminado, por la cantidad de seguidores que tienes o por la cantidad de mensajes o información que me llama la atención. Muy bien. Entonces, allí es donde tienes que empezar a darte cuenta y darte cuenta de ver cuánto tiempo permanezco yo en la cama, qué estoy haciendo, ahora cuánto tiempo tardo para comer, porque resulta que yo en la mañana, a las 6 de la mañana ya estaba con un café y un pancito o una galleta. Y ahora pueden ser las 9 de la mañana y yo todavía no he salido de la cama, ¿ok? Y estoy con el teléfono, o estoy con la tablet, ¿no? O estoy conectado. Estas cosas que nos generan placer o que nos distraen, son aquellas cosas que nos pueden llevar a desarrollar alguna adicción. ¿Okay? Y por ejemplo, las personas que dicen que no tienen adicciones hacia la tecnología, pues sencillamente ahorita acaban de descubrir, no porque ellos se dan cuenta, sino porque la persona que tienes a tu lado o porque los familiares que comparten contigo el día a día te dicen, pero bueno, ¿cuántas horas estás aquí conectado? ¿Qué tanto haces en el teléfono? Y tú no. Ahora, fíjate una cosa, qué interesante lo que dices, porque ciertamente esta situación límite o esta situación cuarentena nos ha llevado a una introspección como individuos. Bueno, estamos analizando, quizás dándole más valor a nuestra familia, a nuestras personas, tal. Tiene su parte buena y no buena, vamos a decirlo así, lo puedo llamar así. Lo bueno es que, bueno, más allá de que hay una condición mundial, que debemos resguardarnos en casa, no es menos cierto que hemos estado trabajando la espiritualidad, hemos hecho una limpieza interna, nos hemos dado cuenta de un montón de factores, pero no es menos cierto que hay otros que están en este proceso, de repente están... Yo leo de personas que están, o he visto personas que están largas horas conectadas a Netflix viendo, yo no sé cuántas, yo no me he visto a la primera, lo debo reconocer, yo no soy una asidua televidente a ver películas, ni novelas, ni mucho menos, nada de eso, porque siento que no tengo el tiempo, no tengo además la rutina, ¿no? Entonces hay momentos que digo, ¿qué hago ahora? Así es. Y hablas de un proceso de evasión ante una situación de conflicto, porque ¿qué es más fácil? Empezar a pensar o manejar toda la información exagerada que puedes ver en las redes, o sencillamente me conecto y veo una serie, una miniserie, y empiezo a ver esta cantidad de miniseries que no había tenido el tiempo para hacerlo, y sencillamente me sumerjo, porque me va pasando el tiempo, ¿ok? Y puedo ver 3 y 4 capítulos consecutivos de una serie. ¿Y qué pasa entonces con estas personas que están en esta situación de evasión? ¿Está bien? ¿No está tan bien? ¿Qué deben hacer entonces? ¿Estar conectados a la televisión, viendo noticias todo el día? ¿Cuál es la recomendación que se les puede dar o que le puedes dar tú como profesional? Sí, lo primero es que darte cuenta, identificar y hacerlo consciente. Okay, ¿qué cantidad de tiempo paso yo haciendo actividades que son habituales o que yo tenía antes y que las dejé de hacer? ¿Ya? La recomendación es que no perdamos esta cotidianidad. ¿Ya? Si tú te levantabas a las 5:30 de la mañana, pues probablemente te vas a levantar, pero probablemente no tengas que pararte a vestirte, ni a bañarte, ni a arreglarte, ni a calentar el carro para salir al trabajo. Pero sí es importante que trates de mantener esa rutina de que, bueno, no es que voy a seguir durmiendo hasta las 10 de la mañana, porque ¿qué va a pasar cuando me toque pararme después a las 5? ¿Sabes? Es tratar de hacer una rutina diaria de, déjame comer a las 7 de la mañana, déjame tomarme mi tiempo para revisar las redes y ponerte los límites, inclusive en este momento. Porque perder esos límites después te va a costar mucho, ¿sabes? Volver a hacer la reincorporación. Justamente esto, las personas que se han vuelto, llamemos adictos a las redes sociales, adictos a las películas, la televisión, etcétera, pero deben trabajar y resulta que en su trabajo no pueden utilizar el teléfono. ¿Qué va a pasar? ¿Que se pudiera generar entonces un nivel de ansiedad? Claro.
Eso es lo que vamos a empezar a trabajar porque son estos factores de riesgo que aparecen, que son el biológico, que es el COVID, y los factores de riesgo psicosociales como es la ansiedad, ¿sabes? Que la vamos a tener que manejar no solamente en los que se van a reincorporar, sino en los que están trabajando y no han podido retirarse, ¿sabes? Y que de alguna manera no les hemos dado contención, solamente les hemos otorgado un tapaboca, les hemos entregado guantes, les hemos entregado gel, desinfectante, pero le hemos preguntado cómo se siente, cuál es su peripecia de la mañana que se levanta para llegar al trabajo, en cuántas camionetas deben montarse o a qué hora deben levantarse para poder llegar a las 8 de la mañana al trabajo. Eso lo hemos hecho. Eso son cuestiones que tenemos que revisar desde ahora, no solamente cuando se produzca esta apertura para que nos reincorporemos de manera colectiva, sino es ahorita que hay que hacerlo, ¿ok? Y no solamente evaluar a los trabajadores que vienen a reincorporarse, sino también evaluar a los que están ahorita en los puestos de trabajo, enfrentando ese miedo diario, ¿ya? Y cómo están manejando su situación emocional con su familia y con sus compañeros de trabajo. Porque ya no puedo hacer aquello de que vamos a sentarnos y voy a compartir, yo traje caraota, tú trajiste arroz y aquel trajo una chuleta y mira, vamos a, ¿sabes? No puedes, claro. Puedes. El deber ser es que no se haga por un tema de prevención. Tú, o en el caso tuyo como especialista, flores de Bach, ¿se puede tomar? O sea, ¿tú las recomiendas o tú definitivamente no eres ávido de este tipo de recursos, vamos a llamarle así? Mira, yo estando en el posgrado, alguien dijo una regla que supuestamente es médica, y que es que si con agua y pan va mejorando, agua y pan sígale dando, ¿ya? En la parte emocional, pues va a depender de qué tan beneficioso sea lo que tú hagas, que te produzca placer o beneficio, para que tú puedas mejorar. Si bien es cierto, en la parte de enfermedades mentales hay un proceso psicoterapéutico, ¿okay? Hay un proceso también psicofarmacológico, que son los medicamentos que tú lo puedas ofrecer. Este proceso psicoterapéutico, el especialista, el terapeuta, tiene que ser muy ávido en tratar de descubrir qué es lo que yo puedo hacer contigo para que sea útil, ¿ya? Contigo lo que es útil es la contención. Te llamo, conversamos, o sencillamente, mira, vamos a utilizar algún hobby que te permita bajar los niveles de ansiedad, o sencillamente descubra qué habilidades tienes tú que te puedan permitir desarrollarte y que empieces a descubrir, ¿sabes? Que te permitan mejorar esta situación de ansiedad. Mira, Ender, ¿alguna recomendación? Sí, ya vamos a la pausa. Anoté 2 puntos que me llamó mucho la atención, pero antes de entrar en estos puntos, ¿alguna recomendación para estas personas que quedaron varadas en otro estado? Hace rato hablaba con uno de mis compañeros de trabajo, sus hijos quedaron en Coro con su esposa. Su otra hija quedó en Barlovento, me está diciendo por acá. Él está solo en Caracas. Mamás que quedaron en edad avanzada, tienen a hijos fuera del país, que tenían una fecha de regreso y no pudieron venir. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo yo como núcleo familiar puedo? Porque de repente mi esposo quedó con los niñitos en otro estado porque fueron, qué sé yo, de un campamento y quedaron allá varados. Y de repente a mí me toca y yo tengo que salir a trabajar. Como por ejemplo, mi compañero de trabajo, él sale a trabajar, pero su esposo y sus hijos que están en Coro están guardaditos en casa. La señora por allá, él por aquí, tiene que enfrentarse a trabajar. ¿Cuál es esa recomendación para la familia en general? Bueno, gracias a Dios también existen las redes, porque las redes sociales son un arma de doble filo, así como pueden ser muy útiles, pueden ser muy perjudiciales, ¿cierto? Entonces, es mantenerse conectado, ¿ya? Y no es conectado con un mensajito de texto solamente, ¿sabes? Sino es conectado de déjame hablarte, déjame sentirte, déjame decirte todos los días que yo estoy pendiente de ti, porque tú no estás solo o no estás sola. Nosotros estamos aquí y no estoy contigo no porque no quiero, sino es porque no puedo, ¿sabes? Y que esto es una cuestión coyuntural, esto tiene un tiempo, ¿ya? Y en la medida que todos los días nos levantemos y en vez de decir otro día más, probablemente pensemos, mira, es un día menos de cuarentena, te vas enfrentando en que los 40 no son difíciles cuando ya vas por el 33, que es lo que decías hace rato. Sí, 33. Entonces es muy diferente ver cómo enfrentar la situación de conflicto, con una cara de felicidad o con algo pesimista que todos los días es otra vez otro día más, qué triste. No, es al contrario, hoy es otro día menos, ¿ya? Y me estoy acercando más a hacer las cosas que yo quiero hacer y es otro día más para encontrarme con mis hijos, con mi familia, de poder volver a darnos un abrazo. ¿Quién no extraña ahorita los abrazos venezolanos? ¿Ah?
Dime quién no. ¿Qué? Yo tengo como 55.000 abrazos ahí contenidos. Sí, porque somos kinestésicos, Claro, claro. ¿sabes? Somos latinos, somos venezolanos. Claro, y el venezolano claro. no solamente Sí. de hola, ¿cómo está? Sino el venezolano es del... Sí, del abrazo. Del de abrazo. la contención. Así es. Que es tan importante. Además que la contención es tan rica, porque no solamente que es que te acomoda el cuerpo, sino que de alguna manera sientes ese calor ahí. Por eso es que dicen, hay una frase muy linda que dicen, te daría un abrazo que te recomponga todos los huesos rotos, ¿no? Y que de alguna manera un abrazo yo creo que está sanador. ¿Ah? Marjorie, lo de la contención, que antes era física en el venezolano, ahora ha trascendido más allá, porque ya no te puedo dar un beso, ni te puedo abrazar, ni te puedo dar el manotón. Ahora tengo que decirte, tú eres importante para mí, ¿sabes? Y empezamos a darnos cuenta de que ahora sí somos capaces de decir, yo te quiero, tú eres importante, porque tú estás allá, yo estoy aquí. Y de alguna manera tengo que ser lo suficientemente hábil para acercarme a ti, pero probablemente no va a ser físico, sino va a ser a través de vale. el lenguaje, ¿no? 8:52 minutos de la mañana, ahí seguimos acá con nuestro entrevistado, Ender Rangel, médico psiquiatra, especialista en salud y seguridad laboral, hablando un poco sobre este tema de la incorporación al trabajo. Hay preguntas relacionadas a pidiendo recomendaciones a personas que quizás tienen sus miedos ahí, que ya la vamos a responder. Hay preguntas que están haciendo con problemas de ansiedad por comida, las recomendaciones, eso lo vamos a responder más adelante. Yo dejaba una pregunta abierta. Tal vez las empresas consideras tú que debería haber como una especie de lugar de esparcimiento, yo no sé si se podrá, ¿no? Por supuesto, pero una recomendación, porque la reincorporación va a ser paulatina, quizás no va a ser fácil para algunas áreas, qué sé yo, si trabajamos en un comedor ya no será igual, si trabajamos en un cine quizás no podremos ir al cine por un tiempo, no lo sabemos, porque obviamente esto va a depender del avance de este proceso, pero de todas, ¿alguna recomendación que tú puedas hacer para el proceso de la incorporación, tanto para el patrono como para el trabajador? Así es. La situación actual conlleva, ¿ok?, a que la ley induzca al empleador a revisar y de alguna manera pues lo obliga a revisar su programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay dos factores de riesgo que están en juego en este momento, que son el factor psicosocial y el factor biológico como es el COVID, ¿ya? Y eso obligatoriamente hay que revisarlo y generar algún plan de acción para poder mantener y asegurar que mi trabajador en su puesto de trabajo se mantenga sano y saludable. Y no solamente sano y saludable, sino que se permanezca de manera pues, seguro. Que yo como empleador pueda garantizar la seguridad de mi trabajador. ¿Y a través de qué lo voy a hacer? A través del programa de seguridad y salud en el trabajo. Eso es obligatorio. Las acciones a tener en cuenta va a depender del proceso de cada empresa. ¿Qué es lo que hago? ¿De qué elementos dispongo para poder recibir a este trabajador que viene con mucho miedo, a este trabajador que viene probablemente, o no lo sé, con una lesión desde el punto de vista físico, ¿ya? Porque ahorita la situación va a conllevar a que las empresas revisen a todos los trabajadores que están retornando después de la cuarentena. Igual cuando tú sales de vacaciones, ¿ya? Tú sales a una evaluación. Te mandan a hacer unos exámenes. Una evaluación prevacacional. Ajá. Y después de 30 días, la posvacacional. Claro, sí. ¿Para qué sirve eso? Para saber cuando tú te vas, en qué condiciones te vas, y cuando tú regresas, ¿en qué condiciones regresas? ¿Sí? Ahorita estamos obligados a hacer esta evaluación de salud especial, y se llama así, está contemplado en la ley, que debe conllevar a hacer hincapié en estos factores de riesgo. ¿Te enfermaste? ¿Tuviste algún familiar cercano? ¿Tienes algún dato epidemiológico que me hagan hacerte seguimiento? ¿Ya? Ese tipo de cosas que ahorita son importantes evaluar. Y bueno, ver cómo ejecutar acciones que me permitan garantizar esta salud de este trabajador y esta seguridad, porque ves que los problemas de ansiedad o las situaciones de confinamiento llevan a una pérdida de la atención y de alguna manera ahorita empezaremos a ver, Dios quiera que no sea así, una cantidad de accidentes laborales tontos, porque la gente, ¿sabes?, perdió la habituación de algunos elementos, ¿ok?, ante todas estas cuestiones que son mecánicas. Y es importante que en el momento de reincorporación, en estas cadenas de producción, se tenga mucho cuidado en el momento de
colocar a la gente, ¿sabes?, con una cadena productiva amplia. No, no podrá, me imagino, por las propias medidas de seguridad. Muy bien. Pero más allá de eso, de las propias medidas de seguridad, tú lo refieres en función de la distracción del trabajador, dices tú. Muy bien. Tú sabes que los procesos de ansiedad, de alguna manera, ¿cómo los reconoce? De alguna manera, la gente cuando tiene un problema de ansiedad lo puede reconocer porque está muy irritable, porque tiene problemas de concentración, ¿sabes? Y que de alguna manera cuando te das cuenta, cuando algo que era habitual para ti ya no comienza a ser tan fácil de hacer, porque si tú puedes leer alguna o dos líneas en un momento y te las aprendías de memoria, ahora oye, tienes que volver a revisarlo y perdiste la conexión, ¿no? Y tienes que volver a releerlo. Y como una especie de déficit de atención. Muy bien, de alguna u otra manera para verlo. ¿Y en qué está relacionado eso? En que tu vida cotidiana ya no es la misma, porque tú antes te levantabas a las 6 de la mañana para salir al programa y llegar aquí a cuarto para las 7, por decirte a ti. Pero en el camino tenías que prepararte, encontrarte al motorizado, al semáforo que estaba dañado. Ahorita no, ahorita tienes un recorrido tranquilo, en tu caso, y llegas mucho más rápido que antes, y llegas acá, pero cuando sales de aquí ya no puedes ir al supermercado, ya no puedes programar que me voy a ir a tomar un café, ya no puedo programar qué voy a hacer hoy en la tarde, domingo, ir al teatro, podré ver alguna película, podría salir a visitar a alguien, inclusive en una clínica, que ya no lo puedes hacer, ¿ok? Esas cuestiones sociales que antes te ayudaban a manejar tu día a día. Ahorita no, ahorita estamos confinados. Fíjate, nosotros que estamos trabajando en este momento. Estamos a más de 1 metro de distancia. Así es. Y sí, viene el famoso distanciamiento social, ¿no? Y este distanciamiento en que antes era 1 metro, ahora son 2. Sí, y nosotros mismos lo vamos. Fíjate, nosotros comenzamos tal vez con nuestro metro de distancia, pero inconscientemente yo me alejé y tú también. Claro. Y no. Y estábamos ya con una distancia prudencial, pero ahorita estamos mucho más distantes, pero bueno, así estamos, sí, ¿verdad? Esto va a mejorar a través del tiempo. Cuando empecemos a descubrir realmente cuál es lo real del COVID, ¿ok? Porque todo este miedo está sustentado con una falta de conocimiento importante, ¿sabes? Y que ha sido una enfermedad que se propaga con una facilidad exponencial, ¿ok? Y por eso es que la gente vive constantemente en este miedo de no me toque, alguien estornudó y, uy, ten cuidado, porque no es un resfriado común, tú toses y estornudas en la boca en este momento y alguien va a pensar que tiene gripe. Imagínate lo que pueda pasar en estos lugares, en estos sitios, en estas tiendas donde está la población asiática. No vas a ir ahí porque, ¿sabes? Se puede generar hasta casos de xenofobia. Que Dios no quiera que sea nuestro país, pero... O la gente que está regresando de Colombia. Pero es que tú no has escuchado... Entonces decimos, no, que no regresen. He visto, he leído en redes unos comentarios que yo digo, Dios mío, pero esto es de verdad. Ojalá no regresen. Y tú dices, pero si somos hermanos venezolanos. Así es. Gente que está haciendo, bueno, que quiere regresar a su tierra, a su país. Sí, así es. Bueno, de hecho, ahorita con la gente de ¿cómo se llaman los restaurantes de comida china? ¿Sabes? Que han permanecido en servicio con el delivery. Delivery. Yo te puedo asegurar que mucha gente dejó de comprar comida china al comienzo de la cuarentena por el desconocimiento, ¿sabes? Y tú le escuchabas, no podemos comer nada chino, ¿sabes? Y tú decías, pero bueno, que tiene que ver una cosa con la otra. Que la enfermedad haya comenzado allá no significa que el hecho de ser chino es lo que te condiciona o a que desarrolles el COVID. Y ya hemos visto que no importa la edad, no importa el sexo y no importa lo que hagas. O sea, nadie, absolutamente nadie está exento de... Ahora, pero en este proceso, cuando vayamos paulatinamente a nuestro ritmo. Sí. Bueno, aquí lo importante en esta situación es que la empresa, dentro de sus planes de acción, dentro de su programa, pues tenga que revisar el proceso de capacitación, ¿sabes? Porque es la desinformación lo que nos lleva a etiquetar, ¿ya? Y a estigmatizar a estos trabajadores, ¿ok? ¿Cómo manejar el miedo? El miedo se maneja con información, con conocimiento. Y en la medida que yo tenga información real y certera, pues yo voy a poder manejar esta situación, ¿ok? Ayer pensando en esta situación que sabía que me lo ibas a preguntar, ¿quién no se acuerda de cuando estábamos en primaria y forrábamos los cuadernos y colocábamos una etiqueta? Sí, claro. ¿Sabes? Y había unas etiquetas que eran no tan buenas, que tú las pegabas y se mantenían ahí, pero las quitabas y no dejaban ninguna marca, ¿ok? O aquellas etiquetas que eran súper buenas, carísimas, que tú la ponías y no había forma de quitarla, que cuando tú la arrancas quedaba pegada la peguita esa blanca en la etiqueta. Aquí va a pasar más o menos lo mismo. Y es tratar de alguna manera, la situación nos va a llevar a que en este momento tenemos que identificar a los pacientes, ¿sabes? A los que están infectados. Pero es
es una cuestión desde el punto de vista epidemiológico obligatorio para tomar las medidas adecuadas para prevenir, ¿sí? Lo que tenemos que tener mucho cuidado es de qué etiqueta vamos a colocar, ¿ya? Tratemos de que sea la etiqueta que yo coloco y la pueda despegar sin que me deje ninguna marca. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues reviso la pega que voy a colocar en este momento. ¿Y cuál va a ser la pega importante que debo trabajar como empleador? Uno es utilizar algo que sea útil, que se mantenga adherido, pero cuando la quites, no deje marca. Y aquí eso lo va a permitir es la capacitación del trabajador. Y bueno, nosotros estamos encargados básicamente de eso, de acompañar a las empresas a que sepan cómo hacer de la mano con nosotros esa incorporación del trabajador para evitar estas situaciones. ¿Okay? Ahora, lo puntual de este tipo de temas, por ejemplo, imagínate que hay una incorporación y de repente entre un espacio u otro dentro del área de trabajo, de repente yo te comento a ti, ay Ender, en mi comunidad hubo un caso. Y de repente Ender empieza a tosigarme y a hacerme preguntas de cuál es el contacto, a cuántas casas vive la persona esta y tal. Y entonces se empieza a creer como esta fobia, se crea esta fobia contra el paciente. Yo leí en un grupo del edificio donde yo vivo aquí en Caracas, la semana pasada, el ejecutivo menciona sobre un caso aquí en Caracas. Resulta que en esa zona donde ese caso, yo vivo aquí en Caracas, las redes sociales, el grupo del condominio se pusieron, pero aquel nivel de exageración, pero un nivel de exageración. Había un papá abajo, no sé, compartiendo con el niñito, me imagino agarrando un poco de aire también porque vivimos en apartamento. Los vecinos le gritaban por la ventana a ese papá. O sea, era un nivel de exageración, yo creo que era un poco de exageración también, sí. Entonces todo el mundo corría tal, porque no quiero decir que no debas tener precaución, sí. Pero puede sentirse inclusive, qué sé yo, el rechazo a este habitante de la comunidad, de un edificio, no era nuestro caso, no era nuestro edificio, eran no sé cuántos edificios, pero de la misma urbanización, pero tú dices, ¿pudiera pasar esto? Sí, Marjorie, el miedo es como una leña que alimenta el fuego. ¿Okay? Y puede hacer que la gente sea muy creativa. Tú no imaginas la cantidad de colegas, ¿okay? Que viven en edificios y en condominios y en donde dentro de las normas de seguridad del edificio es que el personal de salud no debe montarse en el ascensor por el riesgo a contaminar, ¿sabes? Porque como eres personal de la salud, pues probablemente tu probabilidad o tu riesgo de desarrollar la enfermedad es muy alta. Entonces imagínate claro. Tú, si yo vivo en un edificio de 15 pisos y ahora yo que tengo que levantarme temprano porque tengo que ir al hospital a hacer mi guardia y cuando yo llegue el día siguiente a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, bien cansado, yo tengo que empezar a subir 20 pisos porque no me puedo montar en el ascensor porque yo soy médico. O los policías. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso para cuando estas situaciones en donde el miedo se apodera de la gente y del colectivo y empiezan esta cuestión de etiqueta? La información, recurrir a estas redes sociales que te permiten multiplicar la información y la información de manera adecuada, la información sana y real. ¿Sabes? Que no porque el hecho de que tú seas médico o que seas un funcionario público o que seas alguien que tenga que salir a la calle de manera regular en este tiempo de cuarentena, significa que tú eres un enfermo, ¿ok? O un leproso, como hace rato habíamos comentado sí. que te pueden etiquetar, ¿no? Mira, Tai Sam escribe, ¿cómo comenzar a trabajar cuando toque teniendo patologías de base como la diabetes y la hipertensión? Trabajo en un kiosco de flores en el centro de Caracas. ¿Cómo protegerse? Sí. El tema principal de esta invitación fue los criterios de incorporación. Hay unos criterios que no dependen del empleador, sino dependen del Estado. ¿Qué empresas pueden comenzar a trabajar en este momento? ¿Sí? Cuando eso aparezca, pues bueno, veremos qué empresas arrancan en su totalidad o lo van a hacer de manera progresiva. No es menos cierto que va a depender también de la situación del trabajador. ¿Cómo me está llegando el trabajador? ¿Okay? ¿Es un trabajador que está llegando como se fue? ¿Era sano, era saludable? ¿O es un trabajador que llega enfermo, que llega ansioso? ¿Okay? Es un trabajador que tiene la posibilidad de llegar a la hora adecuada y cumplir con su horario de trabajo. Esos son los criterios que te vamos a empezar a ver. Es un trabajador que se puede incorporar, si es mayor de 60 años, no debería incorporarse en este momento. ¿Okay? Si es una mujer embarazada, no debería incorporarse en este momento. Si tiene una enfermedad crónica, es diabético, es hipertenso, está bajo tratamiento con inmunosupresores, ¿se puede incorporar? Pues en este momento no lo puede hacer, ¿ya? Entonces, eso hay que revisarlo. ¿Y quién lo revisa? El médico ocupacional, cuando hace esta evaluación de salud especial, que debe hacerse en este momento de reincorporación, y evaluar a estos trabajadores que ahorita están laborando y que ya, desde el día siguiente que comenzó la cuarentena,
Las empresas que estaban laborando debieron haber creado su plan de contingencia. ¿Sabes? Nosotros tenemos empresas en las cuales estamos ejecutando un plan de contingencia ante el COVID y evaluamos a los trabajadores que están contenidos en el lugar de trabajo, verificamos que tengan su tapaboca, que se laven las manos frecuentemente, hacemos un control de temperatura. Lisbeth Sequera M escribe, buen día, donde vivo estamos viviendo una situación con una persona que está al límite en el conjunto residencial, no está medicada, se escapa un poco de las manos de la familia, no saben qué hacer. Sí. Bueno, tú comenzando el programa diste algunas redes de apoyo importantes que para mucha gente a veces es desconocido de decir, oye, yo puedo llamar a un psicólogo, yo puedo llamar a un psiquiatra. Tú diste por lo menos 3 direcciones de correo y por lo menos 6 o 7 teléfonos. La primera invitación es utiliza esa información que acabas de tener, ¿ok? Y ver qué opciones tienes en este momento, ¿ya? Si es un paciente psiquiátrico que es crónico, pues probablemente tengas algún terapeuta a mano, ¿ya? ¿Y si no lo tiene? Búscalo, búscalo. Llama a estos teléfonos y conéctate a estas direcciones de correo para ver qué puedes hacer. Ahora, si hay una persona que de repente sufre de cuadros de esquizofrenia, vamos a suponer, y se le presenta una situación como esta, me imagino que las personas con un cuadro de esquizofrenia o bipolaridad, etcétera, pudieran ser una población vulnerable en estos tiempos. Claro, porque hay un factor desencadenante de las situaciones de las crisis. Okay. Estar confinado en la casa, de alguna manera, pues es una situación que aumenta los niveles de estrés. Y si un paciente psiquiátrico, llamémoslo un depresivo, un trastorno del humor crónico, un paciente que tenga una enfermedad como la esquizofrenia, que antes hacía crisis cada 6 meses porque tenía su control. Se le pudiera presentar, ¿verdad? Ahorita se pueden acortar los procesos de crisis, ¿ya? ¿Cómo sí, controlarlo? ¿Cómo hacer? Porque más allá de juzgarlo, porque no es un tema de juzgar, es un tema de ser compasivo con una situación como esta, que no es fácil, no es que fácil. no debe ser fácil, sí. Ni para él ni para la familia. Así es. Si no tienes la posibilidad de hacer el contacto de manera telefónica o a través de las redes, pues mira, los hospitales siguen funcionando, ¿ok? Las clínicas siguen funcionando, los servicios de emergencia siguen funcionando. Y si es algo que te está escapando de las manos y no lo puedes contener, pues sencillamente tienes que recurrir a una evaluación de manera inmediata utilizando todos los medios de prevención necesarios. Ponle sus guantes, ponle su tapaboca y trata de que tenga el menor contacto posible con el público en general en su recorrido. Gracias por seguir allí junto a nosotros, 9:16 minutos. Seguimos acá, allí está en pantalla el link para llegar a nuestro canal en YouTube. Somos Entre Noticias GB. La entrevista esta va a quedar en el canal en YouTube. También ayer, recuerde que ayer hablamos de teletrabajo. Aquí lo hablaba con Ender Rangel, médico psiquiatra. Decía que ahorita se va a activar un poco más, no solo la creatividad, sino también el teletrabajo, ¿verdad? Ayer hablábamos. Hacemos un programa interesante, además que hay muchas personas haciendo ahorita live en Instagram sobre lo que es el teletrabajo y cómo hacerlo y a quiénes aplica. Hay varias preguntas. ¿Cuál es el proceso más adecuado para la incorporación laboral de las personas de la tercera edad con más de 30 años en la empresa? Ahora fueron los primeros en suspensión por ser vulnerables a COVID-19. Sí, bueno. Había una pregunta que iniciaba el bloque cuando terminamos el bloque anterior, que decía el empleador, ¿cómo hago? Si no sé qué voy a hacer ahorita en este proceso de reincorporación. Pues si no sabes qué hacer, pues tienes que buscar un especialista en esta área de seguridad y salud laboral. Para eso existen empresas como nosotros, como Medinter, para acompañarlo a usted en evaluar esta situación y ver cómo hacer más seguro el retorno del trabajador a su puesto de trabajo. ¿Okay? Willy. Vivo en Tucacas, trabajo en turismo con un barco que atiende grupos grandes. Mi esposa quedó varada en Valencia y yo sola aquí sin ingresos. Estoy muy claro de que este año no se reactivará mi sector. Mi plan de contingencia es la paciencia. Así es. Pero era lo que te comentaba hace rato. Aquí el miedo y las situaciones actuales han hecho que la gente desarrolle una capacidad de creatividad importante. Era lo que estabas diciendo tú hace rato. El teletrabajo se ha convertido en una opción. La gente está haciendo tutoriales, ¿sabes? La gente está trabajando desde casa y tú ves cómo ahora alguien puede hacer procesos de capacitación online o en grupos de WhatsApp, ¿sabes? Y esto ha desarrollado... Hay muchas personas que han estado dando como sus foros, con foros a través de los grupos de WhatsApp, webinars también. Hay algunas preguntas que habíamos dejado en el segmento anterior. Por ejemplo, los trabajadores del sector inmobiliario, cuando nos reactivemos o
poco a poco nos vayamos incorporando en nuestra actividad comercial. Los trabajadores del sector inmobiliario dicen, ¿cómo hacer para volver a enfrentarme al trabajo de calle cuando lo que quiero es quedarme en casa? Pero ese es mi sector, ahí trabajo. Porque fíjate, revisando todos los comentarios, todos llegamos a lo mismo, me da miedo volver a trabajar. Sí. Es lo que más o menos he podido recoger. Entonces, claro, el miedo es libre, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación desde tu punto de vista como especialista en este proceso de incorporación? Porque puede ser que yo llegue y diga, ciertamente hay una movilidad laboral, pero de repente yo digo, mira, Ender, a mí me da miedo venir a trabajar para acá. Bueno, Marjorie, tú eres periodista, me llevas al departamento de prensa o lo puedes hacer desde casa, nos vamos a reunir una vez a la semana. Ok, esa es una opción. Pero bueno, Marjorie, yo necesito que tú estés todos los días aquí porque tú eres la cajera de la clínica, por decir algo. No puedo hacerlo a distancia, tengo que hacerlo presencial, pero a mí me da miedo. Así es. El miedo es libre, tú no me puedes obligar, entonces yo tengo que, en este caso, pues dejar mi trabajo. Entonces, más allá de dejar el trabajo así nomás y después decir, ¿y ahora qué hago? Porque no es el punto es cómo aprender a manejar esta situación. Sí, hablábamos en bloques anteriores sobre cómo vencer el miedo, cómo desestructurarlo, y es a través del conocimiento, ¿sabes? ¿Cuántas páginas no hemos revisado? ¿Cuánta información no hemos leído? ¿Sabes? La recomendación habitual es que nos informemos de manera y de fuentes reales. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud tiene inclusive un chat en donde tú te metes en la página web, te conectas a ese chat y puedes tener información real. La recomendación para la gente en este momento es que lea, ¿ok? Y se documente de cuestiones reales, ¿ya? Y de experiencias que son reales. Y no de lo que comentan los grupos en el condominio, en estos grupos de venta, en estos grupos de amistades, en donde, oye, te dicen cualquier cantidad de cosas y lo que hace es alimentar el miedo por ese desconocimiento. Ahora, en este proceso de post-COVID, ¿se pudiera desatar alguna crisis de pánico? Claro, de hecho, los que no tuvieron pánico en su momento ahorita lo están desarrollando, ¿ya? Porque tienes esta situación que lo está desencadenando. ¿Cuántos de nosotros estábamos acostumbrados a quedarnos en la casa 3 y 4 días continuos? Porque tú no sales ahora a diario, ¿sabes? Ahora pasa todo 3, 4 días. Hasta me gusta quedarme en la casa. No, si vieras que estoy seguro que no es tan cierto, no es tan verdad. ¿Tú dices? No, no es tan verdad. Y de hecho... No, claro, porque tienes la limitación, no debes salir. Muy bien, pero ¿no extrañas tú el hecho de irte a tomar un café? Claro, por Dios, con mis amigos, claro, ¿sabes? Sí. No extrañamos y Ir a ahorita la valoramos playa. esa situación de, oye, yo podía ir al cine, yo podía ir al teatro, ¿ok? Esas cosas que antes eran tan triviales para uno, porque bueno, déjame ver qué voy a ver este fin de semana. Ahorita es, déjame ver cómo hago para programar este fin de semana para que sea más provechoso. La recomendación para la gente de este momento, tienen que programarse, ¿ok? No se pasen el día en la cama, no se pasen el día conectados en el teléfono o en una tablet. Hagan rutinas, párense temprano, ¿ok? Quítense la pijama. Muy bien, quítese la pijama, báñese. Quítense ¿sabes? la pijama, Haga quítense actividad. el olor a pijama, báñese. Prográmese, no solamente programarse en actividades, sino programarse en la parte de comida. Tú sabes, la gente que dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo de almuerzo? Oye, trata de programarte. Si vas a salir cada 2 o 3 días, trata de programar, bueno, digo, voy a comprar carne, pollo y charcutería porque voy a desayunar esto, voy a almorzar esto. Trata de programar, trata de hacer tu rutina. Los chiquitos de la casa, la incorporación a las clases. Ahorita no hay clases hasta julio. El año escolar debemos terminarlo en casa con los chiquitos, con los adolescentes también. Igual las universitarias. Pero si nos toca regresar, el año escolar usualmente comienza entre septiembre y octubre. Si es que no sabemos, ¿verdad? No nos vamos a adelantar. No pero sabemos. aquí pregunta una educadora, Muffer, ¿cómo sería en el caso de los colegios cuando retornemos? Yo trabajo en uno. De repente, en mi casa, yo a los niños trato no bajarles la información de los límites del asunto, ¿no? Sino que hay un virus, tal, como porque uno también tiene que mantenerlos en contexto. Pero no puedes contaminar de tanta información. Pero de repente hay un papá que no lo hace como yo, lo hace diferente. Quizás el niño, o de repente tiene un familiar afectado en otro país, o su papá se fue del país, o lo que sea, y entonces está como más claro de lo que está pasando. ¿Cómo manejar eso con los niños? Mira, importante lo que te decía anteriormente. No hay que romperle la rutina a los niños en este momento, ¿ok? Si el niño estudia en la mañana y el niño se levanta a las 6 de la mañana para ir a la escuela, pues probablemente no lo vas a levantar a las 6, pero no deja que se levante ahora a las 8:30, 9 de la mañana. Trata de levantarlo temprano, trata de que desayune, trata de que él sepa que tiene una responsabilidad en este momento, que no puede ir a la escuela, pero tiene que cumplir su actividad en casa.
esa rutina tiene que cumplirse. Que ahorita es más laxo la forma de hacer las cosas, pero no le puedes decir al niño que ya no tiene que hacer su lectura, ya no puede seguir grabándose la tabla de multiplicar y de dividir. Eso tiene que seguirlo haciendo, porque él debe prepararse a su reincorporación. ¿Ok? Si un paciente, un trabajador le dio COVID de forma sintomática y va a trabajar, de repente, ¿cuál es la recomendación? Que no lo cuente, no se lo cuente a sus compañeros de trabajo, de repente sí a su jefe, para que el jefe esté informado y debería haber, tiene que haber un resguardo de la información, confidencialidad. Pero en este caso... Sí, hablas de la confidencialidad, ¿no? Y para eso es esta evaluación de reincorporación que debe hacer el médico ocupacional a los trabajadores que inician nuevamente la actividad laboral, para evaluar los factores de riesgo que tienen, si les permiten o no incorporarse al área laboral y si pues tiene antecedentes epidemiológicos importantes, tuvo algún familiar que estuvo enfermo, cómo es la relación con ese familiar, si él mismo estuvo enfermo o no, y decidir conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud Laboral si este trabajador puede reincorporarse o no, si es un riesgo o no. Porque si yo estuve infectado, sabemos que ya no eres un riesgo para ninguno de tus compañeros, pero que si sabes que si alguien se entera va a generar esta persecución, ¿sabes? Que lo decida Medicina Ocupacional conjuntamente con el comité sobre los criterios de si realmente incorporo o no reincorporo a este trabajador. ¿Es conveniente o no generar esa angustia en un grupo de trabajadores que ya vienen angustiados de por sí? Ender, ya nos vamos, ya despedimos la entrevista, pero yo quiero unas recomendaciones finales en general para las personas que dicen sufro de ansiedad y no estoy medicada. Sufro de ansiedad, me da ansiedad porque quedé varada en España, hay un caso, me da ansiedad porque quedé varada en Colombia, mis hijos están en Colombia, mi esposo está en Colombia, sufro de ansiedad porque no sé qué va a pasar o hasta cuándo, pero al final todo el mundo tiene ansiedad. Recomendaciones para manejar la ansiedad. Sí, lo primero es que busque ayuda, ¿ok? Y cuando la ansiedad empieza a ser algo importante, cuando ya no funcionas de manera adecuada, ya eres disfuncional en tu cuestión habitual. Ya no te puedes levantar, ya no te puedes concentrar, todo el tiempo estás durmiendo, todo el tiempo estás comiendo, o se te quitó el hambre, ¿sabes? Porque la ansiedad puede manifestarse de múltiples formas. Si no sabes lo que te está pasando, pues busca ayuda. Trata de conectarte con estas redes de apoyo, verificar qué tan necesario es que no solamente tengas una red de apoyo social, sino que también tengas que buscar la ayuda de algún profesional que te haga una contención psicofarmacológica. ¿Debo usar o no ansiolítico? O sencillamente con hacer técnicas de relajación, respirar de manera adecuada, que es lo que más se recomienda, ¿sabes? Empezar a meditar o empezar a relajarme me van a ayudar a manejar este sistema de ansiedad, ¿ok? Pero siempre trata de buscar una ayuda y de alguien que sea especialista en el área.